Gracias, Dolly. Vamos ahora con la profesora Mari Solandi Carabalí González. Ella fue presidenta del SUTED en el municipio de Jamundí. Actualmente dirige el departamento de mujer de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muchas gracias, profesora Mari Solandi, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación que haces al sector sindical y poder exponer, como lo decía la compañera Dolly, que muy buena su presentación, la felicito, y a todas las personas que están aquí, gracias por conectarse a Periodismo Libre, que es muy importante que los medios alternativos, medios objetivos, puedan dar estos espacios donde podamos explicar la realidad que estamos viviendo en los territorios. Entonces, para nosotros es un gran placer estar aquí hoy y poder contar el gran suceso que transcurrió desde el 12 de junio hasta el día de ayer, donde se ha oficialmente levantado el paro nacional permanente direccionado desde la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Profesora Mari Solandi, voy a leer un trino del presidente Gustavo Petro que me parece muy contundente. Dice: lo que querían David Luna y sus amigos de la Comisión Primera del Senado era crear las EPS privadas de la educación, ordeñar el presupuesto para los dueños de una llamada educación, entre comillas, terciaria, de pacotilla. Fíjense lo que dice el presidente, una educación terciaria de pacotilla. Fui ingenuo, reconoce el presidente, fui ingenuo porque creí que todos los partidos estaban interesados en impulsar la educación pública y los partidos de la derecha, que no, jamás están interesados en fortalecer la educación pública, pues hicieron trampa y entonces metieron una cantidad de micos, como suele decir, para torcer la filosofía de la reforma como venía de la Cámara, entonces torcerla posteriormente en el Senado. ¿Qué destaca usted, profesora, de esta lucha que han dado los profesores que han logrado el hundimiento de los micos que planteaba el uribismo, que había introducido el uribismo en la ley estatutaria, había introducido la evaluación con castigo, la llamada educación terciaria, pero sobre todo tratar de restablecer la financiación pública de colegios de garaje a través de la llamada educación terciaria, que como dice el presidente, eso no existe en ninguna parte, solamente aquí querían establecerla y quitarle los recursos de la educación pública para entregarlos a los privados, como ya hizo Santos con Serpilo Paga y como han hecho tantos otros, y eso era lo que se quería hacer. ¿Qué destaca usted de esta lucha que dieron los profesores, los maestros, los docentes de todo el país y que finalmente logró que se hundiera este esperpento? Bueno, en lo que tú mencionas, Luis, hay que destacar varios elementos, ¿sí? Y entre esos elementos es importante reconocer que no solamente el magisterio estuvo en las calles, también estuvimos acompañados de padres de familia y de estudiantes que se benefician de la educación pública administrada y financiada por el Estado. Eso es importante resaltar. También otros sectores se unieron. Estuvieron los compañeros del SENA, porque también se veían vulnerados con un solo artículo que planteaba esta enmienda de la Ley Estatutaria de Educación, la modificaban el carácter. Entonces es importante, ya ahora salen pues los de la derecha diciendo que ellos fueron quienes crearon el SENA, que gracias a los abuelos, bueno, todas esas cosas, cuando el origen del SENA fue totalmente distinto, porque fue una educación pensada para la gente campesina, para hacer la profesionalización laboral, entre otros. Entonces, destacando elementos importantes para mí, la unidad que pasó del discurso a la práctica, porque todos nos volcamos a las calles en unas movilizaciones alegres, pero también determinantes, exigiendo que se hundiera el proyecto de ley estatutaria de educación. Cabe resaltar en lo que manifiestas tú del trino que hace el presidente Gustavo Petro, cabe resaltar que esta propuesta de ley estatutaria se venía trabajando, pero trabajando para defender la educación como una educación universal,
¿sí? Como una educación donde pudiera llegar a todos los rincones con todas esas condiciones que debe garantizar el Estado, así como reposa en la Constitución Política colombiana, pero también como reposa en la Ley 115 de la educación, que es muy importante, y eso fue también una conquista que se dio también desde muchos sectores y de muchos espacios. Debo informar a la opinión pública que esta empresa ha... ¿Se escucha? Ah, bueno. Sí, no, perdón, tuvimos una interferencia allí de una información que vamos a pasar más adelante. Adelante, profesora. Listo, gracias. Entonces también es importante decirles a todas las personas que están aquí que nosotros venimos en un proceso desde las organizaciones sindicales lideradas desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT y Federación Colombiana de Educadores FECODE. Nosotros construimos unas mesas que nos las ratifica la ley. ¿Y cómo nos las ratifica o nos las enfrenta la ley? Con los decretos de negociación colectiva, que es muy importante mencionar. Y muchas de estos elementos que se presentaron inicialmente con lo que fue la ley estatutaria de salud, se lograron en concertación desde FECODE con el Ministerio de Educación. Pero, oh, sorpresa, el pasado 5 de junio lo que vemos es que se hacen unos cambios y así como lo dice el presidente, fuimos ingenuos o fueron ingenuos las personas que están en la comisión primera, donde piensan en la buena voluntad de sectores de derecha que históricamente han venido lacerando los derechos de los colombianos del pueblo, de la gente de la clase obrera trabajadora, de los sectores más vulnerables, vienen lacerando porque día a día vienen quitando y quitando y quitando para ellos seguir enriqueciendo sus arcas con la privatización de las empresas del Estado. Se ha intentado hacer de mil maneras con el sector educativo, pero yo aplaudo la lucha, la movilización determinante para que siempre que nos convoca la federación nosotros salimos a las calles con nuestras movilizaciones, y esto hoy fue un gran logro, lo digo así, fue un gran logro que esa unidad haya permitido que se replantee al interior del Congreso de la República a qué le estaban apostando ellos, a qué le apostaban con esa enmienda o esos micos que interfinieron en lo que fue la ley estatutaria de la educación. Entonces, en esas mesas voy a retomar un poquito allí donde hablo de los pliegos de negociación que primero salen en el marco del decreto 160, luego en el 0243, que es lo que nos permite sentarnos con las administraciones o con el gobierno a proponer desde nuestros puntos de vista las necesidades que tiene el contexto educativo y en las cuales necesitamos ahondar. Y hay unos capítulos especiales que se llama Política Pública Educativa, y ahí se había planteado los 3 años de la educación inicial que pensaban lacerarla ahora estos partidos de derecha con la enmienda y acabar con esos 3 años de primera infancia, educación pública que pueda administrar lo que es prejardín, jardín y transición, ¿sí? Otro de los elementos que nosotros pedimos ahí siempre ha sido el tema de la conectividad, y ahí me voy a meter un poquito en el tema del clima escolar, para referirme a algo que tú mencionas allí, el tema de la educación, porque los medios de desinformación masivo, que es que llega a todos los rincones de nuestro país lastimosamente y que mucha gente les cree a ellos, entonces lo que decían era que los profesores estábamos en las calles porque nos iban a evaluar, y hay que hacer esa precisión para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad, como la llama el Ministerio de Educación Nacional. Hay que tener en cuenta el contexto y el clima escolar. Y en ese clima escolar, ¿qué tiene que ver? El tema de conectividad, el transporte escolar, el plan de alimentación escolar, que se puedan inyectar recursos a lo que es la investigación educativa, que esos proyectos que los estudiantes realizan, que realizamos con los estudiantes en el aula de clase, puedan reconocerse, puedan salir, pero también que tengan una financiación. ¿Sí? Esos puntos nosotros siempre los planteamos en los pliegos de peticiones, y muchos de estos puntos estaban en la propuesta inicial del gobierno nacional, con lograr establecer una política pública educativa a través de la ley estatutaria de la educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Cuando hablan de la evaluación, que los maestros estamos en la calle porque no queremos que nos evalúen, decirles que la evaluación ha estado siempre en los decretos de nombramiento de los maestros. Uno en el 2277, que es de 1979,
y en el 278, que es el estatuto que tenemos ahora más reciente. ¿Y qué pasa allí? Para poder ingresar a la carrera docente, presentamos una evaluación de ingreso. Luego pasamos la evaluación de periodo de prueba. Luego pasamos lo que es la evaluación que se hace cada año, una evaluación de desempeño. Luego, para poder ascender en el escalafón, tener una mejor remuneración económica, tenemos que presentar la evaluación de ascenso o reubicación salarial. Pero eso no es todo. Para llegar al magisterio, mínimo tienes que llegar siendo normalista superior. Y para ser normalista superior, tienes que cursar unos años en las normales superiores de educación. Luego pasas a la universidad, tienes que superar lo que es la licenciatura. Y en el caso de especialización, maestrías y doctorados, porque muchos de los maestros hoy en día ya estamos cursando esas educaciones superiores que antes las veíamos como una limitante, ahora consideramos importante aprender y poder entregar a nuestros estudiantes la mejor calidad a través de una formación permanente. Entonces, no es decir que los maestros estábamos en contra de la educación, de la evaluación, sino que como lo plantean estos sectores nefastos para nuestro país, que lastimosamente se sientan en unas curules votadas por el mismo pueblo colombiano, a tomar decisiones en contra del pueblo colombiano, lastimosamente hay que decirlo, y son estos sectores de centro y derecha. Entonces, estas personas que planteaban, entonces que si los estudiantes les van mal en las pruebas IFES o en las pruebas PISA, entonces los maestros tienen que ser castigados por eso. Cuando nosotros, muchos de nuestros estudiantes se quedan con lo poco, mucho que nosotros les damos en el aula de clase y muchos no pueden llegar a la escuela, muchos no pueden acceder a la educación, muchos no tienen las condiciones, porque no es lo mismo evaluar un muchacho de estrato 6 que esté en Bogotá, en la ciudad capital, donde tenga todas las condiciones, el transporte lo deje, lo lleve, que evaluar un estudiante, hablando aquí en el municipio de Jamundí, de Peñas Negras, de Plan de Morales, que no tienen ni siquiera muchos de ellos acceso cómo llegar a la escuela porque tienen que caminar como mínimo 2 horas, donde no hay conectividad, donde hay unos libros obsoletos de Escuela Nueva, que ese programa seguimos trabajándolo, pero es un programa que no han actualizado en temas del contenido, del material que debemos de trabajar en las aulas. Entonces, mire las condiciones. No es lo mismo trabajar en tableros digitales que trabajar todavía en algunos lugares tenemos tableros de tiza, ¿sí? Y aunque el contenido que da el maestro, la preparación y las estrategias que da el maestro son las mejores para que irradien la calidad de la educación de los estudiantes, las condiciones del clima escolar no son las mismas ni son las necesarias que necesitan. Cuando nosotros hablemos de unas condiciones igualitarias, entonces tenemos que hablar de que esos niños de las zonas rurales más alejadas puedan tener la oportunidad de llegar a su escuela sin ningún tipo de contratiempos y que cuando lleguen allí encuentren una buena infraestructura y también encuentren unas condiciones laborales, educativas asequibles a la necesidad, porque estamos en la era tecnológica, pero en muchas de nuestras escuelas a nivel del país ni siquiera conocen un computador en físico que lo puedan tocar y lo puedan trabajar. Y además lo pueden tocar y lo pueden trabajar, pero si no llega la conectividad para bajar contenidos, para estarse actualizando, para hacer cosas, se quedan con lo que el maestro le da. Entonces no podemos decir que los maestros tengamos la culpa si hacemos lo que hacemos con las herramientas que tenemos de irradiar en la calidad de la educación de nuestros estudiantes, entonces no se puede sancionar. Y hay otro elemento allí, Luis, hay otro elemento también importante, que es que hay muchos estudiantes que no están desmotivados, que no les interesa, ya sean condiciones económicas de sus familias, hay otras situaciones y no les interesa. Van a la escuela muchos porque los papás los obligan a que vayan y se sienten allí. Entonces, un estudiante que no quiere, que no hace, que no realiza, pues puede perder la prueba, pero no porque el maestro no le haya entregado las herramientas ni las estrategias pedagógicas, sino porque realmente él no quiere de acuerdo a su condición o a su situación. Entonces, también es muy importante tenerlo ahí claro. No Profesora, sé si una pregunta hacer ahí. Bueno. Sí, profesora María Solandi, es importante entonces ahora ver el camino, el derrotero, la ruta que se va a seguir para estructurar un nuevo proyecto o a partir de lo ya trabajado, estructurar, plantear
las modificaciones a que haya lugar, y eso se tendrá que hacer con la participación del movimiento profesoral, de todos estos docentes, maestros, profesores, educadores que demostraron su fuerza, porque la movilización del magisterio fue contundente en todo el país. Aquí estamos viendo movilizaciones de diferentes ciudades del país. En Cali igualmente la movilización fue muy importante y demostró FECODE y demostrado el movimiento profesoral que tiene una fuerza muy importante y determinante en nuestro país, y por eso las derechas quisieron sembrar la matriz en el sentido de que los profesores que tanto habían apoyado al presidente en la campaña presidencial, entonces le habían dado la espalda. Esa fue la matriz que quisieron sembrar. Entonces, pero los mismos profesores le han salido a los medios a decirle, no, señores, eso no es así, no manipulen. Quienes intentaron torcer el contenido filosófico de la reforma de la educación fue la derecha. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo se va a materializar esas mesas de diálogo para mejorar este proyecto, profesora? Bueno, retomo un poco lo que tú planteas allí, y es decir, nosotros en mayoría, gran mayoría, apoyamos. El 90% del magisterio apoyó un programa de gobierno, que es importante decirlo, porque hay algunas personas que ven a Petro y dicen odio a Petro, ¿sí? Y lo ven solamente como una persona y se han radicado solamente a decir odio a Petro, porque es el presidente, porque fue guerrillero, una cantidad de situaciones. Pero es importante resaltar que para poder apoyar nosotros de manera responsable, tenemos que estudiar el plan de gobierno que presentan los gobernantes que están postulando a las distintas. Y en el plan de gobierno, el que estaba en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez, era el más acertado para poder reivindicar en derechos al pueblo colombiano. Porque nosotros como maestros no nos aislamos de las problemáticas sociales y políticas que tiene el país. Al contrario, nosotros somos parte de buscar las opciones desde la academia, desde la pedagogía, desde el trabajo social, para nosotros poder lograr que sea un país con justicia social, como siempre lo hemos pedido, y con una paz total que anhelamos realmente, y hoy más que nunca lo hacemos. Entonces es muy importante tener claro, cuando salimos a las calles no íbamos en contra de Petro, porque es que el proyecto que se presentó a la Cámara de Representantes era un proyecto que salía y tenía raíz desde la Federación Colombiana de Educadores, pensando en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes del país. Era una cosa que lograba cerrar la brecha que durante muchísimos años, 200 años, vemos que día a día se iba acrecentando, y lo que se pretendía con la propuesta que se hace en mesa con el Ministerio de Educación Nacional es que esta brecha se vaya cerrando para beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes del país. Pero, pues el pasado 5 de junio nos enteramos que lo que se había planteado en esa mesa no era lo que estaban presentando, se había conciliado en el Congreso de la República, y encontramos esas enmiendas, ¿sí? Que era el tema de la educación mixta. ¿Y qué es lo que pretenden? En vez de que los recursos públicos fortalezcan las instituciones educativas públicas, lo que pretenden es que esos recursos públicos fortalezcan instituciones privadas. Y ahí, mire, en medio de todo el debate y todas las cosas, ha salido que muchos de estos colegios privados son de las familias de los senadores que presentaron la propuesta. Entonces, eso es como decir blanco es y gallina lo pone. Otra cosa que se golpea con eso que se pretendía que se golpearan los fines y los objetivos de la educación que están planteados en la ley 115, donde vuelvo y lo retomo, donde dice que los recursos de la educación pública tiene que ser administrada y financiada por el Estado, no a la privatización. No necesitamos disminuir los recursos, necesitamos que el sistema general de participaciones se fortalezca con los recursos del Estado para así poder mejorar el clima laboral, y fueron de las cosas que les planteé ahorita en la política pública que pedimos, en la política educativa.
que pedimos, ¿sí? Y que otro de los elementos es lo de los 3 años de preescolar. Si ustedes revisan los pliegos, ha sido muchos años que lo hemos venido pidiendo y ahora que se veía consolidar, entonces llegan estos sectores, meten la mano y quieren desvirtuar. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué se logró a través de la movilización? Cuando FECODE decreta paro nacional permanente, porque la otra vez hacíamos indefinido, pero era permanente, ¿por qué? Porque sabíamos que el 20 de junio se definía si seguía en curso esa propuesta de proyectos, si se aprobaba, si no, si llegaba al Congreso, cómo. Entonces, por eso era un paro permanente. Y se decretó de esa forma. Cuando FECODE decreta este paro, nos convoca a este paro, entonces se empiezan unos trabajos con senadores, donde unas mesas de trabajo con los mismos senadores que estaban en la comisión primera y empiezan a hablar y decir, no, es que esto no fue lo que acordamos. No, esto no fue lo que acordamos. ¿Qué logra ahí? Se rompe el acuerdo. Entonces se van, porque ellos no lograron conciliar, y se van 2 propuestas para la agenda legislativa que había esta semana. Pero en ninguna de las dos, en una veían recogido lo que nosotros planteábamos, pero en la otra veíamos que no. Pero si se iban divididos, lastimosamente no hay mayoría, pues obviamente lo más seguro era que iba a pasar, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue a raíz de ahí? Porque se ha venido en conversaciones desde la Federación Colombiana de Educadores, unas conversaciones con el ánimo de que se enderece lo que se pretendió torcer. El pasado 20 de junio, pues no se convoca, no se cita en el orden legislativo, no se cita en el orden del día, no está la discusión de la ley estatutaria de educación. Por eso el miércoles mucha gente aplaudía porque decía ya se hundió. Pero a las 12 de la noche que salió la agenda, porque salió tardísimo, eran como las 12 de la noche, vemos que en el punto número 24 estaba el artículo o el proyecto de ley que consagraba los bonos escolares. En el punto 24 lo metieron ahí como está en letra pequeña, los bonos escolares. Y estos bonos escolares, quiero contarles desde la historia, que no es la primera vez que el Centro Democrático lo propone. Ya lo habían hecho en propuesta el año anterior, en el año legislativo también, pero estaba en cabeza de María Fernanda Cabal. Ahora lo presentan en cabeza María Fernanda Cabal y Cristian Garcés. Ahora es en cabeza de Luna y de Paloma Valencia, ¿sí? Entonces se presenta en este momento, vuelve y se presenta, no se presenta como tal la ley estatutaria de educación, pero sí logran presentar. Bueno, tenemos una dificultad allí con la profesora Marisolandi. No sabemos, a ver, se perdió la imagen y la señal, profesora. Aquí estoy, ¿ya se escucha? Ya, ahí la estamos viendo nuevamente. ¿Aló? Adelante. ¿Sí? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, no sé, adelante. Pero bueno, se logra presentar nuevamente los bonos escolares, ¿sí? Entonces esto vemos que se sigue un ataque contra la educación pública. ¿Y qué se ha planteado? Se está cayendo la señal. Sí, es una vieja prédica, es una vieja iniciativa de la derecha y la extrema derecha. Los bonos escolares disfrazados o titulados de diferentes maneras para tratar de desviar recursos públicos que deberían ir al fortalecimiento de la educación pública, a modernizar los colegios, a modernizar las escuelas, a modernizar las universidades, a contratar en mejores condiciones a los profesores, a brindar mejores condiciones de estudio a los alumnos, en vez de que el presupuesto nacional se dirija hacia allá, procuran desviarlo hacia la financiación de colegios de garaje, porque eso es en la práctica lo que finalmente se termina haciendo, como el plan complementario que existía aquí, ¿no? De tal manera que eso también fue derrotado y ustedes estuvieron alertas en relación con eso, pero ya se han planificado algunas mesas de planificación de la ley con el gobierno, o finalmente, profesora Marisolandi Carabalí. Sí, en este momento, bueno, se termina la legislatura, pero tenemos una gran responsabilidad. ¿Y por qué? De construcción nuevamente, porque la ministra lo planteó el pasado miércoles 19 de junio.
se vuelve a presentar la ley estatutaria de educación. Ella dice que vuelve y presenta el proyecto, ¿sí? Entonces, de la ley estatutaria de educación. Entonces, desde la federación, ¿qué es lo que se plantea? Una mesa de construcción, porque es que esto que sucedió no puede volver a suceder. Y el magisterio está en estado de alerta, porque cada que nos hagan el llamado, nosotros estaremos allí apoyando con la movilización pacífica, como nos caracteriza la movilización educativa. Bueno, tenemos nuevamente, se le ha caído de nuevo la señal a la profesora Mari Solandi. Por acá Luz Elena Gómez nos dice, esa oposición es muy avivada, tanto en contra del pueblo, haciendo jugadas cochinas para tratar al pueblo. Ahora sí la escuchamos, profesora, pero se perdió la imagen. Hola. Sí, la escuchamos para terminar entonces. Y vamos ahora con nuestro invitado internacional, Pedro Sazone. Adelante, profesora. Hola. Sí, sí. Bueno, tenemos dificultades. Bueno, creo que lo esencial quedó planteado con la profesora Marisolandi Carabalí. Sí, la escuchamos. Adelante. Bueno, se colapsó la comunicación de la profesora Marisolandi. Creo que pues está allí lo fundamental de su comunicación. En todo caso, pues muy importante lo que nos planteaba la profesora en el sentido de la lucha tan importante que ha venido dando el magisterio colombiano, que esta vez demostró nuevamente su poderío, y lo que sigue ahora es continuar estructurando con el gobierno nacional la consolidación de las iniciativas del magisterio y del pueblo colombiano para fortalecer la educación pública en el proyecto de ley estatutaria que se presentará de nuevo a consideración del Congreso, pero no como quiere la derecha, para tercerizar, para privatizar la educación. No, es para fortalecer la educación pública. Agradecemos a la profesora Marisolandi Carabalí por su participación en Periodismo Libre.